cuando trabajaba en colegios, los pibes y las pibas lo que trabajábamos la cuestión de los sueños, qué sé yo, con los chicos de segundo y primer año, y lo que les gustaba, los que soñaban era ser influencer o pegarla en Bailando por un Sueño. Que es un poco lo mismo, ¿no? Porque la tirada de Bailando por un Sueño, decís dos o tres cosas y tendríamos que tener uno, Néstor, ahí. ¿Un qué? ¿Un influencer? Tendríamos que tener un bailarín, uno en Bailando por un Sueño. Estadísticamente, entre 30 que somos hoy, algún bailarina hay. En un momento quisimos hacer con Santi, habíamos pensado hacer una peña en Nueva Tierra. Pero bueno, quedó. Esa está en carpeta igual, la vamos a hacer, Indira, la vamos a hacer. Pero estamos hablando de una escala para hablar con Tinelli, para salir a todo el país. Necesitamos, hay un bailarín, una bailarina, Juli, creo que puede ser, Juli Villar. No, yo me limito al karaoke, bailar no. Bueno, ahora no está el cantando, no es el Cantando por un Sueño, bueno, tal vez ahí. Sí, ahí tengo un perfil, ¿eh? Bueno, ahí se Nora, tanta tendencia al oscuro, a la muerte en vida de toda esperanza, que aquí estamos nosotros para presentar Batalla a bailar. Recién salgo una reunión de talleres sobre COVID para acompañar desde las ternuras a los barrios donde estamos. Grande, Nora. Gran fiesta popular, Gaudete et Exultate. Toda la vida quise ser cantante, así que lo que hagan me suman, ¿eh? Vamos, Nora. Lo he intentado en la capilla, en todos lados y me salen corriendo, así que acá ya no pierdo la esperanza. No. Bueno, vamos a arrancar, Néstor, vamos a arrancar. Les decíamos que este último encuentro, decíamos que fue un ciclo formativo de 3 encuentros, donde decíamos que este tercero, esto lo queremos remarcar porque nos parece interesante, no quiere ser un punto de llegada, sino un punto de partida, tal vez para volvernos, después le vamos a adelantar un poco, pero para volvernos a juntar y pensar un poco el 2021, para ver también cómo nos vamos organizando, pensando, diseñando estrategias para convocar a otras personas y seguir en este camino del compromiso. Por ahí recordarles un poco, Javi, ayúdame a recordar un poco el primer encuentro se llamaba, le habíamos puesto como título, Conflicto y análisis de la realidad, ¿no? Ahí veíamos, sobre todo lo que nos interesaba es tener algunas categorías que nos ayuden a comprender este momento en lo que estábamos viviendo, y decíamos que lo importante era sobre todo mirar la realidad, entender el conflicto, mirar y aceptarlo, y como dice Francisco, acariciarlo, y había ahí algunas categorías que estaban vinculadas a la cuestión del posicionamiento, a la cuestión de madurar en lo que es a una pertenencia colectiva, pasar de lo moral, ¿no? De lo moral puro, externo, a una moral más interna, trabajando en la cuestión de la mancha, es decir, el compromiso implica, de alguna manera, despuritanizarnos, ¿no? Esa imagen de Jesús curando el sábado, por ejemplo. Y decíamos también de pasar de la denuncia al diagnóstico, pero posicionado, ¿no? Desde un sentido, que toma partido de una posición. Y con una mirada implicada, ¿no? Cuando no hablamos de la realidad como si fuese algo que está ajeno, largo a nosotros, sino como algo que nos atraviesa. Y después pasamos en el segundo encuentro, fue el Papa, el Evangelio y los pibes, ¿no? Se llamaba así. Si se quiere, el primer encuentro tenía que ver más con el ver, y este segundo encuentro tenía que ver más con el juzgar, y ahí veíamos como dos grandes
dos grandes claves, dos grandes textos del Magisterio, que uno era el de la Evangelii Gaudium. Ahí Javi nos compartía los 4 principios, la clave del poliedro para entender este tiempo. Y también veíamos algunas claves de la Cristo Vive, en tanto la propuesta que propone Francisco como plan para resucitar desde la perspectiva de los jóvenes, ¿no? Como jóvenes que se comprometen en medio de un pueblo. Y hoy, en este encuentro, en este último encuentro, se llama Juventud, los jóvenes compañeros de todos, y acá queremos profundizar, dar un paso en las prácticas que tenemos cada uno, cada una, con las que venimos, en la propia experiencia militante, desde los registros que sean, desde lo más pastoral, desde lo más, desde lo barrial, desde lo parroquial, desde la unidad básica, desde el sindicato, bueno, de los registros en donde venga cada uno, y poner el foco en esta síntesis entre militancia, entre fe y mística, entre fe y política, en los jóvenes como constructores de amistad social, constructores de fraternidad. Y para eso queríamos arrancar, después, hoy queremos que, como decimos, el compromiso es implicarse, queremos después abrir el juego a un plenario todos juntos, de compartir, de que se presenten, como hoy la realidad, la idea es que tengamos un espacio también para que cada uno se narre, se cuente, se diga de dónde viene, qué es lo que hace, más que nada, y un poco su mirada. Ahí Néstor nos va a ayudar con eso. Pero para disparar un poco, queríamos traer 2 experiencias de militancia que para nosotros creemos que ayudan, que nos van a ayudar a ver, a disparar un poco lo que es el compromiso y lo que es sobre todo esta síntesis entre mística y política. Por eso le vamos a pedir a Cande y a Delicia, que bueno, nos puedan contar brevemente un poco qué es lo que hacen, de dónde vienen, y con eso arrancamos. Cande. Bueno, le iba a pasar la palabra a Eli, pero empezó, dale. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo había participado del primero, pero que creo que fue como uno más prueba piloto, que había estado muy bueno, así que nada, me alegra que estén con el espacio. No sé, cortito también, porque me dijeron 5 minutos, así que si me empiezo a exceder me dicen, pero yo milito en una organización política, pero bueno, como creo que la gran mayoría de acá, empecé en la parroquia, muy chica, muy piba, a los 13 años, por motu propio, y desde ahí tuve un recorrido adentro de la parroquia de mi barrio, de mi localidad, pero bueno, llegó un punto donde, nada, empecé a conocer otras cosas, a tener otros intereses, otras ganas también, y también coincidió mucho mi experiencia parroquial con el papado de Francisco. Él asumió en el 2013, que fue también cuando yo empecé a cursar mi último año de colegio, entonces yo tenía 17, 18 años, Francisco asumía, fuimos a Río de Janeiro a escucharlo. Entonces, bueno, todo eso empezó a movilizar un costado donde uno venía bastante normal transitando la vía parroquial común que conocemos, confirmación, misión. Bueno, yo ahí me pongo también a coordinar un grupo de misión que íbamos para Santiago. Pero bueno, me empezó a pasar que no me alcanzaba, y también empezando la facultad y eso, y con Francisco tirando 1000 bombas de allá, otras inquietudes, y bueno, terminé adentro de una unidad básica, y encontrando ahí un espacio de realización, si se quiere, y no realización, pero sí un espacio donde disfrutaba y donde sentía que estaba haciendo, que hago, lo que me gusta y lo que creo que está bien para mi vida, o sea, lo que yo puedo aportar, si se quiere. Siento que es mucho más de lo que yo puedo aportar quizás en una parroquia, y también donde
es el espacio que encuentro, que me lleva a estar en contacto con los vecinos, que me lleva a estar en contacto con un montón de realidades, o sea, que en definitiva se sostiene mucho la práctica parroquial o la práctica de la iglesia, y donde también son los valores. O sea, a mí lo que me pasa, que quizás es muy nerd, pero digo, la práctica política, la militancia política está guiada por los valores cristianos fundamentalmente. O sea, todo lo que yo hago, lo hago en ese sentido, con mis compañeras, cada uno también desde sus creencias, desde sus pertenencias, pero me parece que en esto del compromiso de los jóvenes, creo que uno vaya encontrando su camino, su vocación, y creo que en ese sentido a nosotros nos tocó como generación vivir una gran primavera, si se quiere, de la iglesia, con un jefe excepcional, y que también a mí, en lo personal, por mi historia familiar, muy antiperonista y también muy de la antipolítica, y por ser piba, el gobierno de Néstor y Cristina a mí no me tocó vivirlo, y como hoy es donde yo más me siento representada, pero digo, no lo viví, pero ahora sí tengo la alegría de estar viviendo a Francisco, y desde ahí nutrir mi práctica militante, mi práctica política, mi práctica religiosa. Yo también soy catequista, entonces bueno, eso también lo hago con ese mismo sentido, pero creo que lo fundamental es eso, es en esta edad, los 20, los 30, donde uno también va conectándose con lo que quiere, encontrar esa manera. Y me parece que la voz de Francisco es fundamental en ese sentido, y hemos sido generacionalmente privilegiados, creo, porque es una buena excusa. Y, o sea, miren todo lo que pasa con Francisco acá alrededor de Nueva Tierra, de Factor Francisco. O sea, de repente hay un montón para hacer, y es una puerta hermosa, con mucha línea, con mucho contenido, y donde nos invita también a volver a lo esencial, a volver a repensar las prácticas eclesiales, las prácticas parroquiales, las prácticas militantes. Digo, el hombre es muy interesante, y creo que los jóvenes en ese sentido, y tener a alguien que te dice eso, que, no sé, creo que es exhortación encíclica, no me acuerdo, la de la santidad en el mundo contemporáneo, donde ahí Francisco, el llamado que hace es, bueno, cada uno se desarrolle donde le guste, donde se sienta llamado también. O sea, yo creo que en esto de la juventud y del compromiso hay una cosa de llamado, que hay que estar atento, y eso, hay que encontrar el espacio, y en ese espacio, bueno, hacer las cosas para el bien, hacer las cosas para construir el reino, tratando de, obviamente, ser orgánicos, no ser un trosco, pero digo, buscando responder a los valores que nos guían, que son en este caso los del cristianismo. Bueno, después cada uno en su vida política tendrá los suyos, pero creo que se trata de eso, de vocación y de compromiso. No sé mucho más que decir. No, buenísimo, Cande, Además, buenísimo. Deli tiene un montón más ahí de papa del territorio, que está bueno también escuchar. Dale, Deli. Gracias, Cande. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bueno, me presento. Me llamo Delicia, trabajo en la Fundación Isla Maciel, que es una organización territorial de base. Soy trabajadora social. Comencé en el barrio de la Isla Maciel, o sea, la fundación está en el barrio de la Isla Maciel, que es un barrio de la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Me acerqué a Francisco, al padre Paco, un cura OPP, de ese entonces, que estaba en la isla, porque estaba finalizando estaba finalizando la carrera y quería hacer un poco de práctica, me faltaba territorio después de la facultad, y empecé como en un voluntariado en Casa del Niño, que es un espacio de la Fundación La Maciel que trabaja con infancia. Finalizando el 2015 me sumé a ser catequista. Paco me convocó para ser catequista de confirmación, y me empecé a acercar a la iglesia desde otro lugar. Si bien era católica, pero por mucha iglesia, debido al conservadurismo del cura en ese momento del barrio. Y en la iglesia, en la facultad también conocí todo lo que era de los curas tercermundistas, algo que teníamos velado cuando fui formada en la religión.
Entonces, Paco, y siendo catequista, descubrí este mundo dual de la militancia y la iglesia, que están unidos, caminan juntos con el reino de Dios y siendo lo que Jesucristo propugaba, generaba, que era caminar con el pueblo y junto al pueblo. Quería una iglesia de pobre para los pobres, esto que comentaba Cande, que es nuestro guía, nuestro pastor, que es Francisco, que abre esas puertas, ese conocimiento y hacer más terrenal la práctica de Jesús, la vida de Jesús en la tierra. Y entonces Paco me mostró eso en la catequesis, daba catequesis para niños, después fui conociendo a los adolescentes que estaban también sumando actividad, y desde ahí dije, bueno, la juventud y la infancia son un gran umbral para trabajar esto que nos propone Francisco, son los que necesitamos potenciar, aglutinar y formar, y en el mientras tanto, uno también, yo por lo menos me formaba. Después dentro, cuando se va Paco en el 2018, ya no tenía un espacio dentro de la iglesia, y lo pensé a ver desde la fundación, desde mi trabajo, cómo hago para poner un poco de mística y también trabajar la política, ¿no? En las intervenciones, en las acciones, construir ese sujeto de derecho que tenemos como bandera en la fundación de la comunidad de la Isla Maciel. Entonces me acerco a los jóvenes a través de distintos recursos o distintos programas, como son las capacitaciones que en su momento tuvimos, que era un taller de sublimación por estampado, un taller de lutería, fines. También hay los pibes de la esquina que siempre están vapuleados y están señalados. Los pibes de la esquina de la fundación son los que vienen y te piden un currículum, y en esa interacción de, che, te hago el currículum, bueno, sentate, pásame los datos, hablamos. Y en ese hablar es cuando uno va construyendo, ¿sí? Esa cuestión de la política, de cómo se siente, qué gobierno, qué les pasa con lo que está implementando el gobierno. Los 4 años de macrismo fueron muy duros en la isla. Esos jóvenes que habían empezado a tener un lugar, otra vez eran hostigados, eran señalados, y bueno, cuando venían a la fundación, a nuestros espacios, bueno, ¿qué hacer? ¿En qué van? Bueno, y fue empezar a construir con esos pibes que hoy por hoy están posicionados desde otro lugar, siguen siendo los pibes de las esquinas, pero son los pibes solidarios que hoy por hoy sostienen una boya todos los fines de semana para la gente del barrio. Cuando empezó esto de la pandemia y empezaron a acercarse para pedir también insumos para la olla, le preguntaba qué veían en eso, por qué lo hacían, y ellos me decían, no, porque a la gente del barrio hay que acompañarla, hay que estar. Y esos pibes que hoy están pasando hambre éramos nosotros hace un tiempo atrás. Entonces, cuando empezaron a decir eso, yo les preguntaba, ¿qué ven de eso? O sea, como que empiecen a hacer como un clic en por qué lo hacen. Y lo hacen primero porque son comunidad. Lo hacen porque también saben que ese otro, en su momento, ellos estuvieron ahí y había alguien que lo sostenga. Eso que lo sostenga en su momento fue Paco. Y cuando se fue Paco, siguió siendo la fundación. Entonces, y todas las instituciones del barrio, obviamente. Entonces, cuando pensamos esto en mí, en la política y en los jóvenes, tenemos que acercarnos, repensar lo que están haciendo, porque son pibes que hacen cosas desde un lugar, como les sale, pero acompañar ese proceso. Por lo menos mi laburo dentro de la fundación y a lo que apunto es, esos jóvenes hay una interacción, hay un vínculo, y con ese vínculo construir y politizar también lo que hacen, porque saben lo que hacen pero no le ponen palabras. Falta la pata de la iglesia, le falta la pata de la fe, de la evangelización. Lo conocen a Francisco, toma muy pocas cosas del Papa en su acción, pero porque tampoco las ven, que toma la fundación, más desde la militancia que nos representa en la religión, pero sí desde mi lugar como
como católica quiero laburar mucho esto lo que propone Francisco. Los pibes son el futuro, lo están haciendo y no hay que pensar en el mañana, sino en el de hoy. ¿Qué construyen desde hoy? Así que mi laburo tiene que ver con eso, con acompañar estos procesos, tratar de ponerle un poco de palabra a lo que también, porque también en ese entorno uno también se va transformando. Yo creo que la juventud es eso, es una transformación diaria de unos con los otros y a la misma vez va a ser una espiral replicador a la comunidad, digamos. Por ahora puedo decir eso y me parece fundamental tomar a Francisco y hacer un laburo con lo que propone. Así como lo propone con los movimientos sociales, los jóvenes tienen que ser parte también de este proceso de transformación. Grande, Deli, gracias. Me hiciste acordar mucho a esto que decía Helder Cámara: cuando doy limosna a los pobres me llaman santo, cuando preguntan por qué no tienen para comer me llaman comunista. Ese proceso que decís como de politización en tanto eso, ¿no? Como buscar también las causas bueno, hacer la lectura, ¿no? Hacer la lectura política de por qué estamos como estamos. Me hiciste acordar mucho a eso. Gracias, Cande y Deli. Néstor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Yo lo que tengo ganas, y vamos a tratar de que pase un poquito hoy, y si no, vamos a tratar de que pase en otro momento, es de escuchar a cada uno y cada uno, por lo menos con los 5 minutos que tuvieron las queridas Delicia y Candela para contar lo suyo. Muchas gracias, Cande, muchas gracias, Deli. Las conozco ya hace bastante tiempo y saben que las quiero mucho y las admiro mucho, a ambas. Así que me gusta escucharlas, y no pude resistir mi tentación de hacer un esquema Cande y un esquema Deli, que después se los voy a pasar. Permítanme por un momento, como a veces me hacen memes o cosas, yo me vengo haciendo esquemas Borri de experiencias de personas. Y armé un esquema Cande en 10 pasos y un esquema Deli en esquemas de a 2 cosas, para no hacer lo mismo en ambos casos. Pero lo quiero reiterar porque lo quiero compartir, quiero decir, reiterar porque yo ya me lo escribí, pero lo quiero contar acá, porque me parece que pasa algo que tanto Cande como Delicia han mencionado. Es muy importante poder dar cuenta de la experiencia. Yo durante mucho tiempo fui un militante de no intercambiar experiencias, porque me cansaba, digamos, ¿no? Porque siempre hay un repertorio acotado que hace que si, uy, otra vez vamos a intercambiar experiencias. No me las cuente, ya las sé, ¿no? Esa cosa ahí de cómo ampliar el repertorio para poder dar cuenta de lo que vivimos. Y mirá, bueno, para no perder mucho tiempo, porque en realidad lo que quiero hacer es que podamos conversar entre todos. Primero lo muestro, así, los 10 puntos Cande, y ahora después te los mando, Cande. Si no, también lo podemos publicar en Facebook para que la gente te analice, pero no, se ríe. Fíjense, ¿no? Primero, son 10 puntos. Uno, desde muy piba. Todos estamos en un momento que tenemos un trayecto, una larga historia. Cuando uno tiene este tipo de cosas, vienen de chico, viene de una historia, viene de una atrás. Y después hay un punto, ¿no? Llegó un punto en qué, ¿no? Es un punto de inflexión, un punto de saturación, un punto también a veces como de insatisfacción, un punto de que, bueno, hay algo ahí como un límite. Una coincidencia, en el caso de Cande, coincidió el punto con el papado de Francisco, ¿no? Un viaje, Río de Janeiro, o sea, un poder desplazarse de la propia historia y encontrarse con otra cosa. Una introyección de ese punto de insatisfacción o de saturación o de que hay que dar un paso donde uno dice, bueno, con esto no me alcanza. Ese es el quinto. El sexto es, terminé en una unidad básica, ¿no? Entre el no me alcanza y terminé en una unidad básica. Y cada uno tiene su propio no me alcanza y cada uno tiene su propia unidad básica. Yo cuando trabajo haciendo formación política traduzco unidad básica por cualquier cosa que permita en un espacio-tiempo y en una organización construir lo básico de la unidad. Esa es mi definición más amplia de unidad básica, ¿no? Una séptima cosa que es realizarse,
me encanta la palabra por dos cosas. Realizarse es una palabra que en su origen, por eso Cande reculó ahí en el momento. Bueno, no realizarse, ¿no, Cande? Porque es una palabra de origen medio meritócrata, ¿no? Pero sin embargo, tiene que ver con algo muy importante que muchas veces nos es negado, que es encontrarse con lo real, ¿no? Realizarse no es nada más planificarse, lo es, pero en la versión nuestra es encontrarse con lo real, salir como de la ilusión de las imágenes, las narrativas, los relatos, lo que sería, lo que podría ser, muy habitual en general, como decían Javi y Joaco recién, muy marcado por el tema de lo idealizado, lo sin mancha, ¿no? Lo puro. Entonces, me gusta el tema de realizarse, y seguramente si le preguntáramos a Cande diría qué es lo que le gustó de estar en la unidad básica, y que la gente que está ahí es real, ¿no? No solo por sus cosas lindas, sino por la mezcla de las cosas lindas con las otras que no lo son tanto, que le dan su componente de real. Después, 8 y 9, los puntos es, nos tocó vivir una primavera, ¿no? El tema de tener una experiencia como desde lo subóptimo poder vivir algo floreciente, ¿no? Es una especie de secuencia invierno-primavera, no mero verano de fantasía, sino en el invierno, y con toda la cosa de forzamiento que tiene, vivir una primavera, que ya que Cande puso ese ejemplo, lo pongo, la primavera no es una utopía realizada. Una de las características de la primavera es que termina y pasa. Ustedes saben que la fiesta de Pascua y lo pascual es una fiesta de la primavera. Hay una frase de Rilke, de un gran poeta alemán, José María Rilke, que dice: lo importante en la vida es haber tenido una vez una primavera sagrada que transfigure todos los días venideros. Fíjense que es una definición perfecta de lo pascual llevado a lo existencial, ¿no? Y a lo poético. Y eso vivido como lo que nos tocó, y lo que nos tocó como generación. También está la mención, lo quiero poner, de un jefe, un referente, una referencia, una figura que articula eso, ¿no? No es nada más un clima, es tener ahí uno que sintetiza. En política suele ser el conductor, pero en la existencia es un articulador. Y al final, el punto 10 de Cande es, y ahí, bueno, al final dice, porque mi familia tal cosa, uno recapitula toda su historia, ¿no? O sea, así como empezó diciendo desde muy piba, el punto de es, mi familia esto, pero, y entonces ahí viene un montón de cosas, como dijo al final, ¿no? Un otro despliegue. Eso leí un poco de lo de Cande. Y en Delicia hice otro esquema, acá lo tengo, después se los paso si quieren, si las chicas me dan permiso, compartimos el modelo Deli y el modelo Cande, de relato de la experiencia. Un poco ahí, el modelo Deli tiene en el medio acá, se ve al revés, ¿no? Se ve al revés, pero no importa, después lo miran. Es una S, no es un signo pesos, es una S dividida, es el momento lacaniano que les voy a poner. Es un signo de Lacan, la S dividida. Indira se ríe porque sabe de psicología. En esto, es el tema del 2, ¿no? La profesión, soy TS, bueno, son enfermedades curables, Delicia. Ser trabajador social es una enfermedad crónica, pero no mortífera. Te lo digo por experiencia propia, porque se ríe. Soy TS, trabajadora social y el barrio, ¿no? Trabajadora social y Maciel. Y ahí hay una palabra en el medio, que es la palabra de la profesión y la de profesar, ¿no? La palabra profesar, el fatire de fesar, que también está el profesor, es admitir, en el sentido de reconocerse en un lugar. Soy trabajadora social, pero soy trabajadora social con Maciel, con territorio, ¿no? Es una cosa de síntesis. Y a partir de ahí Deli empezó a decir todas cosas de dualidades a sintetizar, ¿no? Dualidad unida, anoté yo. Por eso lo del sujeto dividido sería siempre el trabajo de sintetizar. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que están acá, de los que estamos, porque me incluyo, a pesar de que soy un joven con 40 años más de joven, estamos en ese trabajo, ¿no? Y después aparecen otras, mirá, Deli, Francisco Paco Olveira y Francisco Papa. Pasar del encuentro inmediato con un referente
a un referente más universal, que no es el que me tocó directamente, sino es uno que me abre, y en un punto uno dice, bueno, sigo con vos, Paquito querido, pero me abro a lo universal. ¿No es cierto? Se ríe Delicia. ¿No? O sea, no quedarse en el caudillo inmediato, sino introyectar una mirada más amplia que nos abre a todo un mundo, ¿no? Incluso más allá de Maciel, más allá de mi historia, etc. Y después unas últimas, el tema de, bueno, trabajo y mística, mística y política, ¿no? Y así habría varios, así como joven y jóvenes. Vos sos una joven que creciste en Maciel y vinculada con Maciel y te encontrás con los jóvenes de Maciel, ¿no? Ahí hay otro dos, unos con otros. Y también esto, pasar del referente a lo colectivo. Del referente, no importa si es Paco o el Papa, sino del referente a la organización, ¿no? Del referente al colectivo que se abre. Bueno, dos maneras, ahí están, después se los paso. Quería rescatar, perdónenme si me extendí un poco. ¿Pero qué quiero decir? Voy a enganchar para abrir el debate. Hay muchas maneras de contar la experiencia, hay muchas mediaciones. Me voy a poner un poquito atrás en el encuentro anterior con algo que pensaba más temprano cuando me preparaba para conversar con ustedes. A mí me preguntaba más temprano por qué el Papa le puso Cristo vive a la exhortación postsinodal de la juventud, a los jóvenes, ¿no? Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive es un anuncio muy puntual, muy puntual. El título completo, según yo lo podría reformular, sería Cristo vive. Todo lo demás, vemos, puede ser una cosa, puede ser otra. O sea, reconocete en la primavera. Yo les voy a, muy cortitamente, y perdónenme si me extiendo, les voy a contar algo más personal mío, equivalente. Después alguien se va a vengar y va a hacer el esquema Borri de la experiencia, pero se lo voy a contar cortito. Yo acá se levanta la mano Joaquín, para poder seguir creyendo, militando, etcétera, tuve que hacer 3 o 4 cosas. Una de ellas es psicoanalizarme. Otra, romperme bastante y rediseñar un montón de cosas. Otra es entender el peronismo. Y otra es leer a un filósofo que se llama Alain Badiou, que para mí fue mi Paco Olveira. Valgan las comparaciones entre Paco Olveira y Alain Badiou, filósofo francés. Que su principal obra se llama El ser y el acontecimiento. Y después habla de una cosa que tiene todos unos esquemas sobre qué clase de sujeto ser, pero son 4, pero él pone 2, ¿no? ¿Sos sujeto fiel o sos sujeto oscuro? O sea, ¿respondés al acontecimiento que te tocó o siempre vas a estar medio en la sombra, ¿no? O sea, vas a estar siempre a medias, balbuceando, etc. Y yo ahí quiero ir a esta cuestión de encontrarse con el acontecimiento. Una de sus formulaciones, y nosotros podemos entender qué significa Cristo vive. La fórmula Cristo vive es una fórmula que en un punto dice, lo que importa no es la iglesia, lo que importa no es la mediación. En un punto incluso dice, lo que importa no es la religión, lo que importa es el acontecimiento que te tocó. Después desplegalo en la experiencia que te toca. Cuando con Joaco y con Javi preparábamos el encuentro de hoy, y ellos pueden dar fe, decíamos, bueno, contemos experiencias. ¿Qué contamos? La UTT, los movimientos sociales, Cruz del Sur, acá está Flavia también. Y yo decía, son hermosas experiencias, pero en realidad hay que romper las imágenes de las experiencias y que todas valgan. ¿Me explico a dónde voy? Y yo creo que ahí estamos en esta cuestión. Me pongo en el punto de una F a la otra de Deli, y del punto ahí también de la unidad básica de Cande y de la primavera. Estamos en un momento de inflexión que tiene que ver con las biografías, tiene que ver con una cosa excepcional, pero que se va a volver histórica, como es la pandemia. Estamos en un momento también muy terminal de las estructuras con las cuales se dio a conocer el cristianismo y se medió institucionalmente. La Iglesia está en una situación más, o sea, toda la potencia de Francisco tiene como contrapartida la Iglesia casi, no quiero decir en su punto final, pero en todo caso sí en un punto crítico. Y todos sus planteos tienen que ver, cuando él dice en salida es, por la inversa dice, acá adentro no es.
¿no? Es en otro lado, ¿no? Marca un límite muy fuerte. Y también y sobre todo, y con esto quiero abrir la conversación, perdónenme, Joaco y Javier, que les prometí que iba a hablar poco. Y también, como todos sabemos, estamos en un momento donde nos damos cuenta que el tipo de compromiso que tenemos que tener en nuestro país nos exige mucho, tenemos con qué, estamos para más que con lo que hay, o sea, necesitamos también construir las mediaciones, con lo cual dar lo que tenemos que dar. Es un momento de peligro, es un momento de peligro. Hay una frase de Hölderlin que cita Heidegger que dice, donde abunda el peligro, crece lo que salva. Pero bueno, no sé si crece lo que salva, pero es un momento de peligro. Y hay un montón de potencia dispersa que tenemos ahí, como decíamos la otra vez, para hacer nuevas síntesis entre nuestra fuente cristiana y la gran tradición popular de compromiso social y político de Argentina. Y hay una generación que ya está constituida, pero que se encuentra ante una nueva situación y al mismo tiempo exigencia y oportunidad de disponibilidad para un nuevo momento. Y ahora somos 33, miren qué número tan evangélico. Los 33 que estamos acá, somos un resto de eso, o una metáfora y también una metonimia de eso, ¿no? Un símbolo y también una parte por el todo. Y lo tenemos que hacer. Yo creo que todos entendemos acá que cuál es la que tenemos que hacer, la dijimos la otra vez, yo la propuse la otra vez y creo que estamos de acuerdo. Hacer una nueva síntesis entre lo mejor de nuestra tradición política popular, y cuando digo política me refiero a la politicidad, no al sector de la política como subsector de la sociedad, ¿no? Una síntesis de lo mejor de nuestra tradición política, con lo mejor, y más, ahí sí me permito decir depurado, no en el sentido de pureza, sino de decantado de lo accesorio, yo ahí no diría del cristianismo, diría del evangelio, claramente. No diría ni de la iglesia, ni del cristianismo, ni de la religión, diría del evangelio, y dentro del evangelio, ahí como la figura histórica de Jesús de Nazaret, como dije en el primer encuentro. Y creo que en eso estamos, y ¿saben qué? Pienso que lo podemos hacer, pero tenemos que articularnos de una manera liviana para proyectar una experiencia común que nos permita proyectarnos. Antes de ayer hablaba con Santiago Barassi de esto, pero sin perder aquello que una vez nos iluminó en el grupo juvenil, el grupo misionero, el cura que conocimos, la comunidad religiosa que nos encantó, el grupo misionero, el retiro espiritual, cualquier primavera sagrada en clave religiosa que hubiéramos vivido alguna vez, pero que por definición termina, y si uno la trata simplemente de repetir, sencillamente la está estirando, no se puede repetir, solamente se puede ser sujeto fiel de ese acontecimiento que por definición también se borra, queda atrás, y uno tiene que rememorar. Y creo que en eso tenemos que estar, sintetizar, tradición política con fuerza evangélica. Esa es un poco la idea, y yo los invitaría ahí, otra vez pidiendo disculpas por la extensión, capaz que hoy si a ustedes les da nos estiramos unos 10 minutitos más. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les parece que lo podemos hacer? O sencillamente comentando lo mismo que dijeron Cande y Deli, si lo quiere comentar cada uno, cómo lo vive en 2 palabras en su lugar, y qué le parecería, sobre qué cosa les parece que tendríamos que hablar juntos para poder hacer una nueva síntesis. Así yo les pido que se animen, me encantaría que podamos hablar aunque sea 4 minutos todos, o 3 minutos, y tener por lo menos 4 palabras de cada uno sobre cómo ven esto. Así que, si hay quien se anime, y si no, vamos a hacer la vieja técnica llamada mandar al frente. Así que el que quiere levantar la mano, ¿quién se anima a empezar? Agustín Farías, que se ríe, ¿no querés empezar? Grande, Agustín, muy bien. La famosa dedocracia. A ver, un poco yo, hay algunas cosas que no termino de entender porque entré hace poco a toda esta clave religiosa, ¿no? Y estos movimientos que van mirando a la sociedad desde abajo, desde el último, y la verdad me interesa bastante y nada, un poco con el título del encuentro de hoy, comparte con una creencia mía que es que el futuro son los jóvenes, pero no hay futuro si no hay presente. Entonces trabajemos en el ahora en vistas a más adelante.
Y un poco con todo lo que se fue diciendo, un poco con las historias de las chicas, me parece bastante interesante esto de entrometerse, algo que también veníamos hablando de los encuentros anteriores, y eso es lo que me trajo acá, entrometerme. Yo formo parte de un grupo misionero y estamos ahí laburando, y cuando arranqué hace 2 o 3 años, fue fuerte ir a los barrios y ver cómo cosas que para mí eran algo básico que yo tenía todos los días, para otras personas eran un privilegio, ¿no? Y nada, eso un poco me impulsó a meterme y a seguir buscando más respuestas, buscando en clave del trabajo comunitario, en clave de que nadie se queda afuera. Y bueno, un poco la idea de meterme acá era justamente eso, escuchar otras posturas, intercambiar, charlar y seguir para adelante, que queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Buenísimo, Agustín. Gracias, che. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Estoy viendo en la otra pantalla. Joaquín Capurro. Bueno, hola compañeros. Nada, bueno, en experiencia, o sea, tengo algo, o sea, mi experiencia es muy parecida a la de Cande que contó. Yo siempre fui a un colegio católico y por ende participé mucho activamente de la iglesia y la estructura, digamos, eclesiástica en ese sentido. Participé en retiros, grupos misioneros y demás. Tuve mi primera experiencia grande acá en mi diócesis, que se hizo un encuentro nacional de misioneros muy grande, que me hizo conocer la realidad de otros jóvenes. Y entonces eso me hizo seguir, y hasta que, bueno, terminé el colegio y sentí un llamado que entré al seminario, ni bien terminé el colegio. Entonces, bueno, ahí me formé, leí y demás, hasta que en el 2013 tuve la chance que mis papás me regalaron el viaje a Río para ir a ver al Papa, a la JMJ. Y ahí Francisco bajó, digo, si sos joven te tenés que meter en política, y la verdad que sentí un llamado importante ahí. Yo de políticas sabía muy poco, mi viejo es radical, así que nada, y medio tirando antipolítica. Entonces, bueno, empecé a investigar, y después terminé saliendo del seminario porque sentía que no podía hacer mucho desde adentro, así que agarré y empecé a trabajar en barrios, en política, y ahí empecé a leer mucho a Perón, que para mí Perón es lo más grande que hay, escribió todo. Entonces empecé a leer a Perón y a muchos otros militantes, y después empecé a mechar con Francisco, y entonces más o menos tengo ahí, digamos, mis dos referentes son Francisco, Perón, y bueno, y Cristo por encima de los dos, ¿no? Pero así como personas que está escrito, son ellos dos. Así que siempre vuelvo, siempre que tengo una duda, vuelvo a conducción política, o vuelvo a algún otra encíclica de Francisco, depende de la duda que tenga. Qué grande. ¿Dónde estás geográficamente, Joaquín? San Miguel. En San Miguel. Muy bien. San Miguel, sí. Mi gran amigo Fortunato Malimasi, que es de Nueva Tierra y gran sociólogo de la religión de Argentina, dice que el peronismo es un catolicismo de sustitución, y viceversa. Sí, yo tengo un amigo que dice que el peronismo es la expresión máxima del evangelio, hecho política. Tu amigo es de frases terminantes. Sí. Pero bueno, vale. Esperemos que nadie se nos espante demasiado. No. Lo anotamos para el curso de rayo peronizador, Néstor. No, yo lo que anoté es que hay que organizar viajes a Río de Janeiro. Sí. Hay que decir al Papa que venga que venga otra vez. Me sumo, ¿eh? Es así, creo que Cristo, el Papa y Perón estarían de acuerdo que no se trata de leer la doctrina, sino de hacer viajes lindos. Modo milagros. Bueno, ¿quién más? Gracias, Joaquín. ¿Quién más se anima? Yo soy Adriana, de la ciudad de Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires, pegadito a Bahía Blanca. Bueno, soy trabajadora social también.
hay unos cuantos por acá. Qué plaga, ¿eh? Qué plaga. Trabajo en un jardín maternal y en una escuela especial con chicos y adolescentes con discapacidades. Y bueno, estoy hace más de 10 años en las parroquias. Estuve primero en una parroquia acá de mi barrio y ahora estoy en otra parroquia, la que está en el centro de la ciudad. Ejercí como catequista, como animadora de confirmación, acompañante de jóvenes, de grupos de prejuveniles, de juveniles. Y hace 3, 4 años más o menos que estoy acompañando con mi esposo a un grupo de jóvenes en esta parroquia, María Auxiliadora. Ellos salen hace 3 años que están misionando a otros pueblos de acá cerquita. Y bueno, nos pidieron, como habían chicos que eran menores, si los podíamos acompañar. Así que un poco yo aprendí esto de meterme, del encuentro con el otro, con ellos, con los jóvenes. Yo, como les decía, siempre participé, estuve hace muchos años participando en las parroquias, pero nunca tuve ese encuentro con el otro, con el marginado, con el que está en la periferia, con el manchado, como decían ustedes. Siempre estuve en esa posición cómoda, de ir, dar catequesis, ir a las misas, y con ellos aprendí realmente a caminar, ¿no? En esta iglesia que va en busca, y tenemos la bendición también de tener desde hace 3 años un párroco que permite, que abre la iglesia y va en busca. Él, qué sé yo, por decirles algo, él permite que estos chicos, que son 20, 25 chicos, realicen encuentros en la parroquia, se quedan a dormir con Jesús expuesto, Jesús Eucaristía, y se quedan a dormir ahí, duermen en el mismo templo, lo viven, palpan. Han invitado a gente de Cáritas, gente que Cáritas ayuda, han abierto la parroquia, han corrido todos los bancos y han armado el comedor ahí para la gente. Tenemos esa suerte hoy, ¿no? De poder estar con ellos, invitarlos. Como decía el otro día, escuchaba el video que ustedes compartieron, no me acuerdo quién, de Eduardo de la Serna, que decía de caminar con el otro. Bueno, acá en esta parroquia, gracias a Dios, se puede realizar. Bueno, este grupo de jóvenes lo que hacen también, no sé si allá en Buenos Aires, allá en estos lugares donde están ustedes viviendo, hacen lo que es el carrito chocolatero. Acá en Bahía Blanca van a la madrugada, después de las 12 de la noche, con termos, con chocolate o con mate cocido, y hablan, les invitan una taza de mate cocido, de leche, a la gente que trabaja de noche, a cartoneros, a gente que está en estaciones de servicio, a los trapitos, y es hermoso, o sea, el trato, ¿no? La conversación que entablan, las experiencias que comparten. No sé, la vez pasada mi hijo me comentaba que habían estado hablando con un muchacho que acababa de salir de la cárcel, le explicó, les contó por qué había estado preso, que había sido por asesinato. O sea, viven esas experiencias, y ellos mismos, esta gente, les pregunta a los chicos por qué hacen lo que hacen a estos jóvenes, ¿no? ¿Por qué están saliendo hacia la calle y hablando con ellos? Ellos mismos se sorprenden. Después, bueno, estuvieron misionando acá cerca en un pueblo que se llama Orense, que es de 3 Arroyos, y también ese encuentro con la gente, salir a los barrios y preguntarles qué es lo que necesitan. Bueno, nos dimos cuenta todos que la gente que vive detrás de la ruta, que son los marginados, a ellos era como que no les permitían ingresar a las misas en la parroquia del pueblo. Varios nos han comentado que les decían, no, con esas zapatillas rotas no podés entrar, o sucio no podés entrar. Y bueno, los chicos hicieron un trabajo... Sí. Ah, pensé que me decías que pare. Sí, no, te decía, te iba a interrumpir, pero sí. No, para pasarle la palabra a otro, no quiero interrumpir. Ya termino igual. Bueno, ya termino. Bueno, el trabajo que hicieron ahí en Orense, les decía, era convocaron a los chicos y a las familias a participar de un mate cocido, un encuentro, una tarde, y los invitaron a la misa. Ese día la iglesia se llenó de toda esta gente, ¿no? Y bueno, y de a poquito, en todos estos 3 años, fueron
formando parte. Gracias, Adriana. Me quiero No, de detener nada. un poco en el modo carrito chocolatero para hacer una breve recapitulación de lo que dijo Agustín, Sí. lo que dijo Joaquín y lo que dijo Adriana. En este sentido, fíjense, en lo que dijo Agustín, la institución eclesiástica inflexiona. Entonces Agustín dice, ahora hay que entrometerse. En lo que dijo Joaquín, yo no quiero decir expulsa, pero en todo caso invita o te lleva a otro lado, ¿no? A otra mediación. No sé si es la expresión mayor del Evangelio, pero que es una expresión comunitaria en lo que nos dijo Joaquín. Y en el caso de Adriana, hay una mediación en la estructura eclesial existente que se deja interpelar y se transforma y mira una afuera, con esto que estabas contando al final, que tiene que entrar o hay que salir, no importa, se transforma de adentro a afuera o de afuera adentro. Entonces ahí yo quiero, antes de avanzar, y les quiero dar una consigna un poco distinta a los que sigan, de que ahí hay una cosa, me parece que el en salida es hacia un montón de lados, pero tiene que ser en salida, ¿no? Es más de modalidad que de lugar. Uno puede salir hacia adentro de la iglesia, si uno sale de la modalidad, pero el en salida tiene que ver si vos salís hacia un carrito chocolatero. O sea, si salís a una praxis concreta que te pone fuera del esquema de siempre y que es palpable, ¿no? Eso es lo que quisiera plantear. Como para el futuro, me parece, no vamos a hablar ni de pastoral juvenil, sino vamos a hablar de cómo se sintetiza evangelio y compromiso colectivo político, con nombres propios, etc. Y no vamos a estar en el tema pastoral sí, pastoral no, juventud sí, juventud no, sino tratar de ir a esto. A los 3 próximos o 4 que hablen, les quiero preguntar ¿qué les parece que hay que hacer para articularse? Y a los siguientes les quiero preguntar ¿de qué habría que hablar? ¿O de qué clases de cosas habría que hablar? Entonces, si alguno de los siguientes quiere decir ¿qué tipo de espacio habría que crear? ¿Cómo se imaginan un espacio donde fortalecerse en esta dirección? Si quieren contar algo de su experiencia, por supuesto, también. Tenemos que ponernos un poquito más compactos porque mucho más allá de las 8:30 no vamos a poder estar. ¿Quién se anima? Yo pongo una consigna, pero después hablen de lo que quieran, porque tampoco se puede responder tan específicamente. ¿Quién se anima? En el sentido de, ¿qué plus necesitamos? ¿Quién va a hablar? ¿Alguien está hablando o es un audio nomás? Quizás, ¿puedo mandar al frente así aleatoriamente? ¿Me dan permiso? Ya lo estás haciendo desde... Bueno, puedo seguir. Así que lo puedes hacer tranquilo. David, ¿te puedo pedir que digas? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, la verdad que estaba pensando, me tomaste de sorpresa. Perdón, si querés pensar un poco más. Pero bueno, creo que, digamos, así para ser más concreto, bueno, primeramente yo soy sacerdote, estoy en la provincia de Río Negro y formo parte de la misma congregación que Pedro y Alfredo, que están compartiendo también este espacio. Y, digamos, siempre tuve un compromiso social importante en los lugares donde estuve, digamos, siempre como, ya sea pastoralmente, antes de ser sacerdote y ahora. Y creo que hay que ir formando grupos en donde puedan haber más, puedan comprometerse personas un poco más con este mismo, digamos, no sé cómo decirlo, con este mismo afán por ahí también de llevar el evangelio, de poder ir al encuentro de los otros, de los últimos, que es por ahí que veo que un poco más lo que va costando, digamos. Pero bueno, creo que espacios para crear ahí y siempre es importante y necesario el recurso humano más que nada, ¿no? Y bueno, y derribar muchos prejuicios, muchos miedos. Digamos, yo cuando comencé con todo esto, digamos, siempre fui una persona de vocación misionera, ya por familia, y también fue derribar muchos mitos, ¿no? Que
mi propia familia me las creaba, y que ellos un poco la siguen teniendo porque por ahí no es tampoco la misma línea política la que seguimos, ¿no? Son mucho más radicales y bueno, siempre era la ecuación, o es todavía, del pobre el vago. Entonces, bueno, ahí con eso, con esa frase o ese pensamiento ya se cierra toda posibilidad de ir hacia el otro, de poder ayudar, de poder crear, de poder concretar algo. Pero bueno, más que nada eso, ¿no? Espacios en donde uno pueda crear grupos de trabajo, de diálogos, donde se pueda construir, ¿no? Sin dejar de lado los prejuicios, lo que uno trae, que muchas veces es difícil, pero bueno, creo que se puede lograr. Gracias, David. Subrayo lo que decís y aprovecho para traducir a un lenguaje más amplio alguna cosa que dijimos antes, ¿no? Porque yo lo escucho así lo que vos decís. Grupos donde poder comprometerse y ver de manera distinta a lo popular, ¿no es cierto? O al pueblo, y reconocernos como tal, ¿no? Donde antes dije peronismo, que a lo mejor a alguno le puede parecer muy, muy, muy partidizado, pero es una forma de decir esto que has dicho vos, ¿no? Cambiar. Si igual, no sé cuántos radicales o de familia radical hay acá, a cualquiera le puede pasar, pero cuando decimos radical decimos una mirada, alguien lo dijo antes, de la antipolítica que también contiene un prejuicio con lo popular, seas votante de quien seas, ¿no es cierto? O sea, es más una cuestión cultural, existencial, incluso ética, que partidaria. Tanto lo que no como lo que sí, ¿no? Entonces me parece grupos donde poder comprometerse, pero transformar la mirada sobre nuestro pueblo y reconocerse como pueblo. Yo así escucho lo que vos decís. Gracias, David. ¿Quién más se anima? Yo iba a sumar, permiso, ¿Quién no habla sé que si no ve alguien mal? quería decir. Hola, ¿cómo Emilia, están? Emilia Duca. Emilia Duca. ¿Cómo les va? Bueno, me parecía, escuchándolo a David, me parecía que también estaba bueno sumar la idea de, además de generar grupo, de generar redes, ¿no? De articular con otros espacios. Porque muchas veces nos pasa esto de no querer articular con no sé, con partidos políticos por cómo podemos o no a esa situación. Y me pasaba cuando vos, Néstor, estabas hablando sobre la unidad básica y me hacía pensar en la cooperadora en la que yo estoy dando una mano. Tengo una internet medio mala y encima están en videollamada en otro sector de la... Bueno, medio... Escuchamos igual. Y me trago, es por eso, perdón, pero me parecía que estaba bueno como también eso, ¿no? De articular con los espacios y generar redes de contención y redes también para socializar y para poder compartir herramientas y poder llegar a más lugares, ¿no? Ahí qué bueno que alguien estaba pensando lo mismo que yo. Pero bueno, no mucho más. Compartiendo brevemente mi experiencia personal, toda mi vida estuve metida en parroquia, mi infancia metida en parroquia, y ya más adolescente me fui de la parroquia y me uní al movimiento salesiano, y de ahí ya no me fui más, y bueno, nada, me parece que es un espacio que está re bueno, hoy por hoy también dando una mano en la asociación cooperadora de un instituto de acción docente, en donde también hay una lucha ahí y está buenísimo, frente a la realidad que hay con los profesorados acá en Cava, y bueno, y las realidades que son un desastre a nivel infraestructura y bueno, y demás, y como cooperadora poder dar una mano ahí al estudiantado me parece que está bueno, y lo relacionaba por eso, ¿no? Con la unidad básica que decías al principio. Muchas gracias, Emilia. Me quedo con la pregunta de si en este suman más trabajadores sociales o más salesianos. ¿Cuál de las dos cosas? No, pero quiero rescatar el tema así, muy importante, me parece
hacer grupos y abrir, ¿no? Porque el tema a veces también, yo lo he vivido en otros momentos de esta intersección entre iglesia comprometida y compromiso político, a veces quedamos como una especie de la secta de los que podemos hablar los dos idiomas, que somos muchos pero no somos tantos, y siempre somos una parte. Entonces, lo de las redes, más allá de todo lo que se dice siempre sobre las redes, me parece el tema de armar grupos para retroalimentarse, pero para proyectarse. Le voy a pedir a Axel Balmaceda, que tenés me gustó tu escenografía. Estás con, sabés de televisión, porque está el primer plano de Angeleri, la Will Hay un montaje Entonces, preparado. Puesta la escena, vamos a poner la palabra. ¿Cómo lo ves vos? Bien, bueno, primero, ¿cómo andan todos, todas? Espero que anden bien. Bueno, un poco, también pertenezco al movimiento juvenil salesiano, pero de Mendoza. Bueno, en lo personal un poco, creo que por ahí, ¿cómo poner en palabras? Porque fueron saliendo muchas cosas muy interesantes de parte de todos los que fueron aportando un poco. Un poco en lo personal coincidía con lo que fueron comentando al principio. Yo es como que nunca un poco salí un poco de mi esfera, a pesar de haber ido a un colegio salesiano desde jardín, hasta que llegó el momento de como puso Ale Fernández, un amigo recién ahí, al momento de llegar a lo que es el oratorio. Lo que es el oratorio salesiano y un poco el conocer otra realidad y el comprometerse con esa otra realidad como nunca me había pasado, nunca me había interesado ver por ahí porque yo nunca había pasado necesidad. Hasta que llegó el punto de ir por primera vez a un barrio y que un pibito sin zapatillas viniera y me abrazara y me dijera gracias por venir, siendo que nunca lo había visto, y yo por ahí me quejaba de que no me habían comprado las últimas zapatillas, estoy hablando más o menos en el año 2012, 2013. Y con eso me surgió un pensamiento de que, wow, a Dios nunca lo había visto por ahí en la estructura o en la institución, y lo fui a encontrar ahí. Como que por ahí no me lo habían presentado como algo muy lejano, y estaba tan cerca, estaba al lado. Y un poco el llamado de que por ahí creo que por ahí nos hace falta, algunas a lo mejor en la comunidad en la cual por ahí yo me desenvuelvo pastoralmente, este llamado al embarriarse, pero embarriarse post, haciéndose pueblo, como decía Angeleri también por ahí, y al no tener miedo de meterse en ese barro. El por ahí dejar de lado un poco todo lo que consumimos, prejuicios, estigmatizaciones, etiquetas, y jugarnos la posta en ese embarriado, que como decía, bueno, una canción, de paso si lo quieren escuchar a Ale, el qué ganas tengo de quedarme acá, que pasó cuando me tocó llegar ahí. El conocer esa realidad y el qué ganas tengo de quedarme acá, y un poco coincidía con lo que iban compartiendo. Por ahí hacen falta fomentar algunos de estos espacios en el cual ponernos en la realidad ahí cara a cara. Gracias, Axel. Ahí un compañero tuyo subraya algo que yo quería decir tal cual respecto a esta intervención tuya, donde mencionás tan fuertemente Dios y barro. Juanjo dice, ¿no? ¿Dónde está? Esperen que se me fue. Evangelismo interno del Cristo barrial que conocimos. Y ya tirarles como propuesta y también plantearles cómo resuena esto que dijo Axel en lo que desde el espacio nosotros creemos que hay que promover. Nosotros creemos que para lo más aguerrido de las construcciones, lo más áspero, y para todo lo que tengamos que hacer, vamos a necesitar y necesitamos en esta etapa una interioridad y una espiritualidad muy fuerte, y si me permiten decirlo así, muy precisa. Digamos, que con la espiritualidad así nomás no alcanza, ¿no? Si lo podemos decir de alguna manera, una espiritualidad de mucha hondura, pero también de mucha crudeza, ¿no? Lo necesitamos para nosotros, cada uno y cada una, lo necesitamos como grupo, y lo necesitan todo nuestro pueblo, toda nuestra gente, incluso los que no queremos, pero muy especialmente lo necesitan todos los que se consideran de una u otra manera militantes, ¿no? O sea, que se consideran, como dice tal cual la palabra militante, uno de mil, uno de muchos construyendo. Y eso, nosotros queremos proponer un espacio donde construirlo para nosotros
si me permiten decirlo así, refinarlo, ¿no? O sea, tallarlo y así poder ponerlo fortalecido en nosotros a disposición de otros, quizás traduciéndolo a otros idiomas, ¿no? A otros idiomas sociales, a otros códigos, a otros símbolos. Eso es lo de menos, ¿no? Pero que creemos que es algo que vale tanto en este momento, o más, que incluso que el análisis de la realidad o la organización o las prácticas, porque se los dijimos al principio, nosotros entendemos que lo que ha descubierto, por decirlo así, el capitalismo, es que el alma humana es su territorio, y ha encontrado con qué intervenir allí. Y entonces, bueno, ahí tenemos que jugar, por nosotros mismos en primer lugar, pero también con lo que tengamos de lo que nuestra larga tradición cristiana sabe de eso, también para aportarlo para otros. Juanjo, el mismo Juanjo que dijo esto, quiere decir algo, Juanjo Martínez. Tengo el nombre, pero ahora no veo dónde está. Sí, ¿qué tal, Néstor? Hola, Juanjo. Buenas noches a todos. Justo me quería anotar para no perderme lo que quería decir. Muy bien. Siguiendo con lo que decía Axel, yo creo que cuando descubrimos a Jesús ya sea en algún chiquito de un barrio, alguien tirado en una vereda, se nos abren dos frentes que nunca más se vuelven a cerrar. El frente de lo que completaba Néstor dentro de la iglesia, dentro de lo que es los demás creyentes, que les queremos decir que lo encontramos a Cristo ahí, que les queremos viralizar esto que descubrimos, y después cómo actuar de cara a nuestra vida. Preguntaban cómo podríamos articular. Yo creo que este cambio de discursivo, ¿no?, en general, para lo que es la iglesia, está muy bueno. Que se puedan abrir nuevas puertas, que podamos pisar más el barrio, está buenísimo. Y también, como no, ser parte de algo más estructurado, por así decirlo, que también se abra la puerta a poder estar en un partido, en algo, y con encuentros como este poder organizarnos. Que incluso, qué sé yo, trabajar interpartidos y esas cosas. Pero siento muy necesario de que todos nos podamos involucrar más. Leyendo, yo cada vez que agarro la Biblia y leo un poquito más, es como una nueva exhortación a que no pierda el tiempo, a que hay alguien que me necesita, a que esto ya fue predestinado y que hay que moverse. Y bueno, más que nada eso, que por un lado tenemos nosotros que evangelizar a nuestros hermanos para que no quede solo en nosotros, sino que podamos traer otras manos más a trabajar, ¿no? Y bueno, también el día de mañana poder hacer un análisis más extenso, más abarcativo, y que, como decía Martin Luther King, no se quede en caridad, sino que poder destruir esta maquinaria, esta fábrica de este sistema que produce pobres, y que ellos puedan tener la misma dignidad del trabajo, de ellos mismos poder ir a comprarse su yerba, su comida, y no tener que ir a trabajar en el barrio y a llevársela, ¿no? Sino poder trabajar profundamente desde, que eso, bueno, lo hablaremos más adelante, desde lo educativo, desde las posibilidades, desde, yo me acuerdo la semana pasada lo hablamos, de que muchas veces la falta de amor inclusive, qué sé yo, parece muy sentimentaloide, pero la falta de amor es un gran factor, que no hay que desmerecer. Así que, ya está ahí. Muchas gracias, Juanjo. En 4 días, 5, Francisco va a estar sacando su encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, omnes frates, sobre la amistad social, finalmente sobre lo que vos estás diciendo, sobre el amor. Bueno, es raro que hable sobre eso, pero ahí me parece que hay una cosa para nada menor, y además muy cruda. Yo, si fuera Maquiavelo, diría necesitamos amor, ¿no? O sea, retomando lo de antes. Y creo que hay que trabajarlo porque cualquiera que haga un poco de análisis político, de análisis histórico, sabe que lejos de ser una sentimentalidad, o aún siéndolo, ¿no? Ahí hay un factor muy importante de construcción social en este momento. Gente, yo voy a hacer esta propuesta. Si alguien quiere hablar, levanta la mano, pero mientras tanto yo sigo con mi... Flavia, me adivinaste porque te iba a decir a vos. Te iba a decir a vos, Flavia, y a Tomás González Alberdi, si
si tiene Y ganas. Rodrigo levantó la mano ahí. Rodrigo, Lo vi. perdón que no te vi, y todos los que quieran, yo para no extender mucho, pero entonces, ustedes tres, adelante. ¿Cómo me leíste la mente, Flavia? Me parece Te que leí me la mente. Yo veo el futuro, pero la gente me lee la mente. ¿Qué problema? Dale nomás. Bueno, yo voy a hablar así, los fui escuchando a todos y me siento un poco como la oveja negra, ¿no? Porque yo tenía 17 y militaba en la izquierda y dejé de militar porque necesitaba pueblo, necesitaba otra cosa. Ahí empecé a pensar un poco en el peronismo y a analizar algunas cuestiones. Pero el arte y haber conocido a mis compañeros, a mi compadre, al que hoy es mi marido, y a varios amigos que están emprendiendo el camino de la Asociación Civil Cruz del Sur, que justamente no me voy a explayar mucho porque había un resumen hermoso que pusieron ahí los compañeros en el chat. Yo encontré en la militancia en la Villa 21, junto con el padre Pepe y en el Evangelio, esto de autopercibirse comunidad. O sea, lo que pudimos es construir y poder de alguna manera pensar que es posible la felicidad con las construcciones colectivas. Porque vos veías en la villa gente viviendo plenamente trabajando para la comunidad. Y empezamos a pintar catecismos en los pasillos de las villas. Obviamente yo no asistí a misa. Un día le digo al padre Pepe, padre, discúlpeme, pero no llego a la misa. Y me dijo, ¿sabés qué pasa? Que vos estás haciendo misa, así que no hace falta. Y bueno, ahí empecé a leer un poquito sobre la doctrina social de la Iglesia y empezamos de alguna manera a recorrer un camino junto con los curas villeros, y nuestra vida cambió totalmente en los valores, que son nuestros valores cristianos, y comenzamos una aventura de militancia social en la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. Ahí comenzamos a tener un compromiso social que de alguna manera era tratar de dar de nosotros lo que teníamos, porque éramos pobres como los mismos pobres a los que teníamos ganas de ayudar. Así que lo que hicimos fue de alguna manera poder brindarles lo que nosotros llevábamos. Y bueno, y ahora cuando voy escuchando lo que vamos trabajando en los espacios de formación y todo eso, yo veo que estas cuestiones que tienen que ver con construir pueblo son una de las, digamos, de las principales cosas que son las más difíciles, y es en el lugar en el que yo encontré un cambio profundo en mi vida y esta opción de vida que es trabajar con la gente humilde, y hacer este camino que hicimos. Por eso yo creo que en esto de articularnos y de por ahí de qué hacer para articularnos, se pueden armar redes, podemos armar todo eso, pero yo siento que es clave ver cuáles son estas cosas que Francisco nos tira, que nos tira cosas potentes y desafíos enormes, y esos desafíos, cómo poder empezar a llevarlos adelante, y ver qué necesitamos para llevar a la acción y para construir ese pueblo y vivir, construir y ser pueblo, ¿no? Porque a veces capaz que tenemos que transformarnos también en eso. A mí me pasó a los 17, entre los 17 y los 22, transformarme en pueblo. Así que más allá de que vivía en una situación, digamos, muy humilde, nada, eso es un poco la experiencia, digamos, personal, y reflexionando ahí en lo que pedían esto. Gracias, querida Flavi. Entre misa, mesa, las masas,
no tener miedo de tener que hablar con Sergio Massa y gente que sea como es Flavi, para muchos de nosotros una musa inspiradora, ¿eh? Impresionante. Gracias, Flavi. No sé si Tomás o Rodrigo, el que tome la palabra primero, con libertad. Si quieren hablo yo, si no Rodri, no sé, me da lo mismo. Dale, Tomás, Voy yo. dale nomás. Dale nomás. Vale, bueno, mi nombre es Tomás, soy de Rosario y bueno, trato de hacerlo más o menos corto. No estoy militando orgánicamente en ningún espacio hoy, vengo de la universidad y de alguna manera me repito de algunos compañeros y compañeras que hablaron antes en esta dimensión de agotamiento de un espacio, en mi caso una especie de agotamiento o de crisis doble. Por un lado, porque bueno, yo formo parte de la Facultad de Ciencia Política en la UNR y es doble de alguna manera a veces la crisis porque hay poco espacio para el pensamiento nacional y mucho menos para cualquier abordaje o perspectiva teológica. Pero bueno, más allá de eso, creo, y también lo hablaba en una de las salas que armamos en los encuentros anteriores, el desafío del Papa que nos plantea, hay una carta que le manda a los teólogos de la UCA, que no hay que ser teólogo de despacho, y yo sin ser teólogo ni mucho menos, creo que también el desafío de los que estamos en espacio académico, de romper el elitismo en el cual estamos. Así que, bueno, un poco eso, y después en clave con cómo podemos articular lo que se me viene, digamos, retomando un poco lo que planteaba Néstor, es, creo que el laburo de traducción, que algo Néstor vos lo planteabas, va a ser fundamental, primero en fortalecer a pleno nuestro compromiso cristiano más que nunca hoy, y apelando a la condición jesuita de Francisco. Si hay algo que hicieron los jesuitas grosos fue la traducción, probablemente el único proyecto alternativo en plena expansión de la racionalidad europea fue el de la Compañía de Jesús, de salir a Asia, América Latina, bueno, el ejemplo de Matteo Ricci y ese proceso de traducir conceptos como Dios a una cosmovisión totalmente distinta. Bueno, creo que también como desafío militante poder lograr traducir en otros ámbitos esa fuerza que nos da nuestro compromiso, que primero tiene que estar muy fuerte en nosotros y tenemos que trabajarlo para que cada día nos dé más espíritu para seguir para adelante. Bueno, después el desafío de traducirlo, si se quiere secularizarlo en los ámbitos en donde cada uno milite o decide estar. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Tomás, por dos cosas, y quiero enganchar con lo de Flavia recién, ¿no? Porque está el autopercibirse pueblo, que se engancha también, no me acuerdo bien quién lo dijo, con el tema de David, de desarmar prejuicios, y esto que traes vos de construir también en el mundo universitario, académico del conocimiento, la noción de pueblo, ¿no? Aportar desde el conocimiento estructurado, más allá de los límites de la ciencia, y en particular de la ciencia social, es complementario. Ayer fue el Día del Traductor, y ayer fue el Día del Traductor porque es San Jerónimo. San Jerónimo es el hombre que se fue a Belén desde Roma a traducir la Biblia hebrea al latín, al idioma del imperio. Y por eso hoy la podemos conocer, si no se hubiera traducido a ese idioma, ¿no? Y creo que ahí hay una gran tarea. Traigo a cuenta una frase que suelo decir siempre, un dicho italiano que dice: traduttore, traditore. El traductor, por definición, es un traidor, en el sentido de que cualquiera que quiera traducir el Evangelio a otra cosa va a ser acusado de traidor. Y está bien que así sea, porque la traición es intervenir con la subjetividad en la traducción. Si uno trata de traducir literalmente, sale una pavada lo que uno traduce, ¿no? Implica un forzamiento. Y creo que ahí, en las distintas cosas que estamos diciendo, hay algo que realmente creo que hay que hacer, porque tenemos que encontrar... Se toca con lo que dijo Juanjo, creo, hay que generar nuevos símbolos también para que se pueda tocar esa experiencia acontecimental de Pascua, de resurrección, de más vida o de hondura, o de encuentro con el pueblo. Y eso nosotros tenemos que hacerlo. Rodrigo, no te veo en mi pantalla 1, debes estar en la otra. Hola, Néstor, ¿me escuchás? Ahí estás, ahí te veo, sí. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Rodrigo, yo soy de La Rioja, soy de Chamical, así que nos sabrán mucho, bueno, Chamical, tierra de mártires, ahora estoy viviendo en La Rioja capital, y
Y la verdad que es un placer poder participar con ustedes. Yo no pude estar en los otros encuentros, así que me enganché en este, no me lo quería perder. Y un poco yo vengo de la militancia, con Néstor hemos compartido un par de veces cuando anduvo por acá, algunos encuentros, pero sin embargo la cuestión teológica, la cuestión religiosa siempre estuvo atravesada en mi persona y bueno, y en particular en todo el contexto de nuestra provincia y mi ciudad. Así que un poco eso, también siento que formo parte de esa generación que tuvo esa primavera, estos 10 años de gobiernos populares, de esa década ganada, me siento parte y a la vez ciertas experiencias vinculadas como esto de construir el pueblo, de llegar hacia el barrio, también me ha marcado muy fuerte. Por ejemplo, una en particular que pude hacer yo en un comedor en el año 2012, me marcó muchísimo porque yo siempre renegué un poco de la estructura de la iglesia y sin embargo ahí, en ese lugar yo sentía la verdadera, digamos, el encuentro con Dios. Eso por un lado, y otra cosa que quería decir también es el tema de que un poco yo creo que la militancia en un cierto sector se ha quedado en eso, lo que vos bien planteas, el tema de la pureza. Yo creo que nosotros cometimos el error, a veces como jóvenes, de no involucrarnos con ciertos actores, llámese, no sé, intendentes, gente vinculada a la política, porque creímos que era de la vieja política, de algo que nosotros en verdad pensábamos que estaban equivocados o que no compartimos ideas, pero sin embargo, al no involucrarnos con ellos, hemos dejado ese espacio vacante. O sea, yo creo que fue un error, pienso un poco de un gran sector de la política, sobre todo los jóvenes, de no involucrarse. Personalmente, a mí en mi ciudad me pasó, o sea, no me sentía, o sea, para mí fue un error no vincularme con ciertos sectores de la sociedad política. Y por otro lado, también pensar que un poco el tema del Estado, de vincular a la política solamente con el Estado, de creer que uno va a cambiar o transformarse o llegue a ocupar posiciones del Estado. Yo creo que un poco lo que tenemos que aprender estos años de macrismo, de poder consolidar y de tratar de generar la comunidad organizada, con más actores, iglesias, sindicatos, gremios, para construir esa comunidad organizada. Y para terminar, para decir que el año pasado, cuando tuvimos la aplicación de Aguilera, en un momento, como modo de la anécdota, estuve ahí en medio de la multitud, y en un momento cuando había unos funcionarios del macrismo, son abucheados, y se arma delante de mí una discusión, dos mujeres, una mujer que, bueno, estaba bien silbando, abucheando, y la otra mujer que no le gustó, parecía que era una mujer más conservadora, más de otra mirada. Y yo pensaba, digo, digamos, de ver esa discusión ahí en ese momento, digo, bueno, lo importante es que estamos todos juntos, en ese lugar, en ese momento, estamos todos juntos, reunidos, y bueno, yo creo que tenemos que apuntar hacia eso. Gracias. Gracias, Rodrigo. Quiero subrayar dos cosas con lo que vos dijiste. Una, sabés que conozco mucho La Rioja, que Nueva Tierra ha hecho mucha cosa en La Rioja, hace mucho tiempo, Chamical, Patquía, Tierra Adentro, Ulapes. Quiero rescatar ahí para todo el conjunto, porque ya está presente acá el tema de dos cosas, del federalismo, de poder hacer algo que tenemos la oportunidad, en la historia de Nueva Tierra eso está muy presente, y ahora la tecnología nos permite hacerlo de otra manera, de poder construir algo federal, nacional, y con proyección territorial amplia. Me parece que es una posibilidad que tenemos y que vamos a aprovechar. Lo segundo, bueno, nuestra larga historia de mártires, que es un momento para proyectarla de otra manera también, por el lado del florecimiento de la vida, de la militancia, y no simplemente del sacrificio y de lo cruento del martirio. Eso es una cosa que este año, cuando con Santi armamos un ciclo sobre los mártires, lo pensamos mucho, y un poco en esa línea también hemos inventado Factor Francisco, para traducir
la historia martirial en la psicodelia que ustedes conocen, ¿no? que tiene que ver con eso. Y también, vos lo dijiste en dos sentidos, por un lado La Rioja, tierra de caudillos, y por otro lado el sentido común y las conversaciones cotidianas de nuestra gente cuando habla de su vida, de política, y cosas para intervenir ahí, que son cosas muy prácticas de construcción colectiva que tenemos que hacer. Así que gracias, Rodrigo. Gente, va siendo ya 9:20, sería lindo que podamos seguir, vamos a encontrar otros momentos, disculpen si alguno quería hablar y cortamos. Yo quiero decir nada más 3 cositas antes de pasarle a Joaco y a Javier para cerrar, pero un poco como habiendo tenido la iniciativa junto con Santiago de hacer esto y agradeciendo a los distintos a ustedes el conjunto que nos acompañó, y especialmente a Javier y Joaquín que se lo pusieron al hombro. ¿Qué pensamos hacer? 2 o 3 cosas. Primero, queremos seguir. Nos parece que periódicamente podemos hacer encuentros que sean, por un tiempo, informales en la forma, pero estructurados en el tema, porque tampoco vamos a andar cambiando figuritas así nomás, sino generar una instancia periódica, como le dijimos al principio, donde tener conversaciones de calidad, quizás para seguir con esta conversación, pero no solo intercambiando, sino poniendo en forma cosas. Eso se lo vamos a ir proponiendo y jalonando de acá a fin de año. Segundo, hay 2 o 3 cosas que tenemos más planificadas. Una, queremos proponerles de acá quizás a 15 días, ahí vemos bien, una actividad especial que reflexionemos evangélica y políticamente, individual y colectivamente, sobre la encíclica Hermanos Todos que va a sacar Francisco el próximo 3 de octubre desde Asís. Y ahí hacer medio una versión nuestra de qué dice ahí y qué implica para nosotros. Eso seguramente será de acá a 10, 15 días, después vemos el tema de la fecha. Otra cosa, hoy a la mañana estuvimos hablando con María Luisa Versosa, una gran amiga que ahora está en Roma, que fue nombrada por Francisco nada más y nada menos que secretaria del Sínodo de Obispos, ¿no? Les puso una mujer a los purpurados para que tengan, y cuando la conozcan van a ver qué mina les puso. El Papa le dice a María Luisa, eso lo sabemos personalmente, la flor de todos los jardines. Viejo sutil. María Luisa es una compañera monja jesuita, hija de Jesús en la congregación, que además es especial, además de ser la secretaria, estar en la Secretaría del Sínodo de Obispos, es especialista en acompañamiento espiritual, es una gran formadora de liderazgos y de formadores. Así que de acá a unos días ya la comprometimos a ella para trabajar alguno de estos temas. Y otra cosa que queremos hacer con ustedes, para decir 3 de las varias, es hacer algún espacio inicial, sencillamente y nada más y nada menos, de análisis político y militante sobre cómo seguir construyendo en Argentina en la pospandemia o en la línea de protagonizar la salida. Esas son nuestras 3 primeras propuestas. Ya para cuando eso pase estaremos armando el arbolito de Navidad y algún pesebre viviente más o menos psicodélico con Pedro Saborido tenemos planificados, así que los invitamos desde ya a eso. Así que pronto les vamos a estar poniendo por dónde seguimos y esa es nuestra propuesta. Gracias a todos. Joaquín, Javi. Dale, Javi. No, bueno, primero que nada, agradecer a todos y a todas que estuvieron acá, que la venimos con Joaco recién al principio repasábamos los primeros 2, pero bueno, ya este es el 5º encuentro, la venimos llevando y también lo bueno es que haya surgido algo en proyección, más allá de estos 5 que, bueno, acá con los compañeros y por fuera también venimos llegando a espacios y no es fácil con la virtualidad. Que surjan cosas nuevas, que surjan nuevas ideas y cosas para hacer. Así que creo que eso habla muy bien de este grupo, que tiene un montón de matices, un montón de colores y un montón de cosas para seguir laburando en ese sentido. Así que bueno, sin más agradecer y la seguimos acá. Lo mismo, y en la línea operativa, esto que pone Néstor, que dice manden sus números bien de teléfonos a ese número. Digo, nos parece también importante, acá hay arrancamos 20 y pico, y ahora somos 30, en un momento fuimos como 40. Nos parece importante también que cada uno, más allá después que se sumen y demás, que cada uno también se comprometa en el sentido de decir, che, a mí me gustaría que me sigan convocando, me gustaría estar en los espacios,
más allá del grupo WhatsApp ese grande que tenemos, que somos como 80, pero queremos tener uno así más cómplice, más, en palabras de Néstor, más mafioso, más de mafia, ¿no? Que nos podamos juntar y seguir traccionando. Entonces, nos parece interesante que ahí manden sus números diciendo, che, yo quiero estar. Así que bueno, no, nada. Abramos los micrófonos, saludémonos y hasta la próxima, en serio, que se viene un 2021 jodido y me parece que vamos a tener que articularnos, tejer redes, construir pueblo. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias, gente. Chao. No dejen de mandar números si sabemos quiénes Gracias. estuvieron. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao.